Es un ejemplo. Nada debe detenernos para servirle al Señor. Absolutamente nada. Gloria a Dios. Estemos sobre nuestros pies, amados hermanos, para poder prepararnos para recibir la palabra de Dios. Esa es el ancla de nuestra fe, las Escrituras. Padre, gracias por la bendición de poder estar juntos en esta mañana. La iglesia, el cuerpo de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena. Te pido ahora que me des sabiduría, que tu Espíritu Santo me dé unción y que todos nosotros podamos recibir tu palabra con gran gozo en esta hora, Señor. Manifiéstate. A los hijos tuyos, Señor, a tus hijos salvados, danos entendimiento para vivir en una forma más perfecta, Señor. Si alguien no te conoce, concédele salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Viviendo en la gracia, así le llamamos al mensaje de hoy, porque debemos entender que nosotros vivimos en una dispensación, en un tiempo que la Biblia le llama, si quieres, un nuevo pacto, en un régimen que también le podemos llamar gracia. Y cuando uno habla de gracia, lo que significa es el favor de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios manifestada al hombre pecador, quien no se la merece. Eso es gracia. Cuando Dios ama al pecador, como dice la Biblia, que ama al mundo, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Esto es, no nos merecíamos ese amor, porque usualmente uno ama al que le ama, pero Dios aún ama al que no le ama. Claro, por su justicia, no puede otorgarle al que no le ama lo que le va a otorgar al que le ama y le sirve, pero no significa que no le ame. A Dios le causa dolor el hombre no arrepentido. Dios quiere que todos sean salvos y vengan y procedan al arrepentimiento. Pero hoy vamos a hablar acerca de esa gracia. Utilizaremos Romanos 7:6, donde aquí se concluye una analogía acerca de la ley y Cristo, usando el matrimonio como la imagen que va a enseñarnos lo que es la gracia. Y en esa analogía, cuando habla de que la mujer está sujeta al marido mientras ambos vivieren, pero una vez que muere el esposo, ya está libre de esa ley. El resumen es, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que todos los creyentes vivimos ahora y servimos en un nuevo régimen. No servimos en el régimen del Antiguo Testamento. No servimos en la forma en que servía el que vivía bajo el legalismo o vivía bajo la ley mosaica. Sino que ahora, por cuanto hemos entrado a una relación diferente de salvación por fe, servimos, pero en el régimen nuevo del Espíritu. Si es que ese es el régimen que nos va a identificar en lo adelante. Vamos a hablar de la gracia en ese nuevo pacto. Vamos a hablar sobre las implicaciones de vivir en este nuevo régimen de la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre ha estado en toda la Biblia. De hecho, cuando Dios se le revela a Moisés,
Dice la Biblia, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, la descripción de la persona de Dios. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego dice las Escrituras, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios siempre ha sido misericordioso. Dios siempre ha sido piadoso para con el hombre. Tiene piedad para con el hombre. Dios siempre ha guardado a millares misericordia y siempre ha sido un Dios perdonador. Pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Quiere decir que lo que puede limitar la gracia de Dios en una persona se llama pecado. Lo que puede limitar que no se derrame sobre el hombre toda esa gracia descrita en el verso anterior es el pecado, porque Él no puede tener por inocente al malvado. Porque ¿saben qué ocurre cuando un juez tiene por inocente al malvado? ¿Qué ocurre? Que no es un juez limpio. Es corrupto, es tan malvado como el malvado. Pero Dios, que nos ama, a pesar de ese inmenso amor y esa gran misericordia, cuando el pecador se rebela contra Él, Dios no puede tenerle por inocente. Él quisiera manifestarle su gracia. Dios quisiera manifestarle su amor. Dios quisiera rodearlo de su bondad, de su piedad. Pero no puede tener por inocente al malvado. Pero la gracia siempre ha estado. En el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, cuando habla de Jesús, el verbo, cuando habla de Jesús, la luz, cuando habla de Jesús, diciendo que todas las cosas fueron hechas por Él, cuando habla de el verbo que se hizo carne, Dios, y cuando el evangelista va a describir lo que sería su obra, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la palabra, los mandamientos, el Torah, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No que no estaba, la gracia estaba, pero que todos pudieran disfrutarla, no era posible por el pecado. Pero ahora en Cristo, porque Él nos ha justificado al morir en la cruz, porque el Padre ha declarado justo a todo aquel que cree en Él, toda su gracia puede ser manifestada, porque ya no está esa barrera del pecado entre Él y nosotros. El sacrificio perfecto de Cristo hace posible que la gracia sea manifiesta. Pero la gracia, el favor de Dios inmerecido y la verdad vinieron por la obra del Señor Jesús. Y explicaremos exactamente esa analogía para entender lo que es vivir en la gracia. Analogía de los dos maridos que hice referencia ahorita. Los dos maridos son la ley y el Señor Jesucristo. Cuando lees en Romanos capítulo 7, versículo 3 dice, 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras ésta vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Luego dice el verso 3, así que si en la vida del marido se uniera a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Luego dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos
fruto para Dios. Así que, ¿quién fue que murió? Nosotros. Y al morir, dice las Escrituras, ya no pertenecemos al marido, o sea, a la ley, sino que pertenecemos a Cristo. Estamos ahora unidos en un nuevo pacto con Jesús. Estamos no bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la gracia. Vivimos bajo el pacto de la gracia. Servimos en la nueva vida otorgada por el Espíritu Santo. Antes la ley era el medio en que el hombre trataba de alcanzar la salvación. Pero ahora somos salvos porque Cristo murió por ti. Porque no hay hombre bajo el planeta Tierra que haga siempre el bien y nunca peque. La ley no salva a nadie, sino que nos condena, porque el que peca es un solo, o dice la Biblia, el que falta a un solo mandamiento es culpable de todos. Por tanto, nadie podía ser salvo por la ley, porque era necesario vivir en perfecta obediencia. Y la Biblia dice que por la carne era imposible al hombre lograrlo. Así que la ley simplemente te decía, eres culpable, no tienes salvación, no hay forma. Pero Jesús entonces murió por ti, por tu pecado. Y ahora tú eres salvo no por lo que tú haces, tú eres salvo porque Jesús murió por ti. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, lo que el Padre hace es cancelado. Todo tu pecado consumado es. Y cuando el Padre te mira, Él no va a mirar lo que tú haces, sino Él mira que Jesús murió y pagó tu deuda. Y ahora yo vivo en esa gracia. Esa gracia. Esa gracia que ahora me hará mejor. Esa gracia que me permite, estando libre de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vivo en esta gracia, tú vives en esta gracia, y esta gracia trae cosas nuevas. Cuando el pueblo de Israel fracasa en los estatutos y mandamientos que no pudieron guardar, Dios hizo una promesa. Y Dios le habló de un nuevo pacto. Y cuando Dios le habla de ese nuevo pacto, le dice al pueblo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El pueblo no podía obedecer porque no tenía el espíritu en su corazón para llegar a esa capacidad. Pero ahora, cuando entramos a la gracia, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, ahora se escribe los preceptos de Dios en nuestro corazón, lo que indica que el servicio no está motivado por el miedo, sino por el amor. Le pongo el siguiente ejemplo. Levante las manos las que son mamás. Bajen sus manos. Toda persona, toda madre, cuando nace su hijo, ¿usted ama a su hijo porque hay una ley que dice que hay que amarlo? Usted le da leche, lo cuida, lo alimenta y se amanece con el muchacho porque hay una ley que dice tienes que amanecerte con el muchacho. ¿Por qué usted lo hace? Porque hay una ley en su corazón, escrita. Una ley de amor que no hay que escribirla, está aquí dentro. Se trata exactamente de eso. Amamos a Dios porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Hay una letra en mi corazón que no entiendo que me hace clamar a Dios. Hay una letra en mi alma que me hace obedecer a Dios.
No hace falta mandamientos porque amo a Dios, porque el Espíritu Santo está en mi corazón. Como no hace falta un mandamiento para que ames a tu hijo o a tu hija, porque el amor de madre te hace amar a tu hijo y a tu hija. El Espíritu Santo te hace amar a Jesús. He aquí, dice el Señor, vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacar de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dios sea exaltado. Hay gente que dice, cuando me convertí, entendí. Claro, cuando te convertiste, el Espíritu Santo escribió en tu corazón lo que es amarle, lo que es servirle. Y ahora tú lees la Biblia y ahora con facilidad comprendes. Antes de ser cristiano no entendías por qué aquellos cristianos dejaban todo por Cristo y los criticabas. Pero cuando te convertiste, haces igual que los otros, porque el Espíritu Santo puso en tu corazón una ley que te hace amar a Jesús y servirle a Jesús. Dios sea exaltado. Esta ley de amor nos hace servir, no por la letra. La letra simplemente mata, dice literalmente. ¿Por qué? Porque nos convierte en legalistas. Hacemos esto, hacemos lo otro, entonces seremos salvos. Completamente errado. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así es que, como dije, la ley era imposible salvar. La ley no salva a nadie, solo revela pecado. Y por ese nuevo pacto y por esta gracia, de hecho, hace que el apóstol Pablo luego también sirva a la iglesia. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La gracia, estamos vivos. ¿Y por qué la letra mata? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque Dios te ama, porque Dios nos ama, porque Dios hizo un camino que te permitiera acercarte a Él, y Dios sabía que el pecado era una conducta, que tu naturaleza pecaminosa era una barrera enorme que no podías tú resolver por sí mismo. Y entonces, por esa debilidad, por esa desobediencia y la rebeldía constante, Dios envió a su Hijo. Estos hombres no funcionan, estas vidas no pueden sin ayuda. Le mando mis leyes si no obedecen. Le mando estatutos si no los cumplen. Perecerán eternamente. Pero los amo. Así es que enviaré a Jesús para que los salve. Así que Él fue enviado a causa de nuestro pecado y a causa del pecado de nuestra carne. Y cuando Él murió en la cruz, condenó el pecado en la carne y canceló la deuda. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o conforme al régimen del Espíritu, conforme a la gracia. Así que la justicia de Dios que la Biblia ha pedido en el Antiguo Testamento, la tenemos ahora por Cristo. Por Cristo. La justicia de la ley se cumple en ti, se cumple en mí. Porque andas
en perfección. No, porque andas en Cristo, cubierto por Cristo. Porque eres más santo que nadie, no. Porque Jesús murió por ti y tú crees que Él es tu Salvador y confiesas que Él es tu Señor. Entonces Dios te acoge. Aleluya. Dios sea exaltado. Pero hay un problema. A veces las personas, como dicen, soy salvo por la gracia. Pues, ¿podemos pecar? Pues claro que no. Soy salvo por la gracia. Eso nos hace vivir mejor para Dios. Porque la gracia, lo explicaré más adelante, nos hace mirar a Dios con ojos de agradecimiento. Y servirle a Dios porque le amamos. Hoy un pequeño testimonio de una madre que ayudó a su hijo en momentos en que todo el mundo le dio la espalda. El hijo cayó de una situación de tranquilidad económica, de prosperidad, a prácticamente pobreza. No podía comer, no tenía para dar comida y la mamá llamaba, dale comida que yo la pago. Y esa madre empezó a orar por él. Y Dios cambió la situación del joven. Y el joven entonces comenzó a prosperar. Y cuando el joven ve a la madre, se arrodilla. Y dice, mamá, gracias. Te amo por lo que hiciste por mí. Cuando todos me dejaron, tú me ayudaste. Eso es gracia. Del otro lado, agradecimiento a la madre. Le servimos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos pondremos ante Él por la gracia manifestada en que te amó. Es la única razón para servirle a Dios. Y si tú no tienes ese amor para servirle a Dios, no has entendido lo que es gracia ni perdón. Dios sea exaltado. En la gracia somos mejores. Porque os digo, dijo Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, los escribas y fariseos eran legalistas, vivían en el Torah, vivían en la ley. Jesús dice, si ustedes no son mejores que ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, la responsabilidad en la gracia es mayor. Más adelante Jesús dice, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En la gracia, los estándares son más altos. Naturalmente no vas a ser salvo para alcanzar ese estándar, pero el Espíritu de Dios va a hacer que vivas en ese estándar. Pero el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a llevar a que vivas de esa manera. Naturalmente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre un hombre para que profetizara o para que hiciera un milagro o para que hiciera actos heroicos como Sansón cuando venía el Espíritu sobre él. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene para dar fruto. Viene para que puedas dar testimonio y me seréis testigos. Y para dar testimonio y dar fruto, Él transforma tu vida. De modo que está en Cristo es que nueva criatura. El cristiano no va por el mundo haciendo actos heroicos. El cristiano va por el mundo siendo luz y sal de la tierra, viviendo con la integridad que debe vivir un hijo de Dios. ¿Es amén? Entendiendo la gracia, ¿qué es entender ese amor de Dios para ti? En la Biblia hay un ejemplo maravilloso de una mujer que va a casa de Simón, un fariseo, que ha invitado a Jesús a su casa. Y esa mujer
cuando Jesús está compartiendo, se acerca y comienza a llorar y a enjugar los pies de Jesús con sus lágrimas. Lucas 7:24 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, lo cual indica una falta de cortesía de Simón. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, porque Simón estaba escandalizado de que una mujer pecadora se acercara a Jesús de esa manera. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Por qué? Dice, por el cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que Jesús está diciendo es, esta mujer ha sentido mi perdón, ha entendido el amor de Dios para con ella, de alguna manera ha recibido perdón de Dios, y lo que ves es un acto de agradecimiento, su entrega, sus lágrimas, ese ungüento costoso, todo lo que hace es porque está agradecida de que Dios le ha llamado y le haya perdonado. Es el motor que debe mover el corazón nuestro para servirle a Dios. Es el motor que tiene que mover a cualquiera que entiende la gracia de Dios. ¿Por qué le servimos? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué le servimos? Porque no mereces ser salvo y Él te salvó por su gracia. ¿Por qué le servimos? Porque el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe. El texto dice constriñe, usa un texto que usa más fácil la palabra constreñir, significa obligar. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. El apóstol Pablo está hablando de cómo él se ha entregado al evangelio, cómo él se ha entregado al ministerio de reconciliación. La razón también de ese servicio es porque el amor de Cristo lo obliga a compartir, lo obliga a hablar, lo obliga a salir, lo obliga a evangelizar, lo obliga a la obediencia. Pero no es una obligación como el que te pone detrás una pistola para que lo hagas. Es la obligación del amor. Dios no nos ha puesto a nosotros un revólver para que le sirvamos. Él ha puesto sobre nuestros hombros la manifestación de su amor para que le amemos. El que tú le ames ya es una cuestión de tu reacción en tu alma. El que tú le sirvas ya es una reacción de tu agradecimiento, de tu entendimiento de lo que es Dios para tu vida. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La gracia nos hace ser seguidores de Cristo por entender ese amor. Por eso el mandamiento que resume todas las cosas, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Porque si amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no vas a estar investigando qué puedes y no puedes hacer. Lo que vas a estar investigando es cómo amar más a mi Padre Celestial. Hay creyentes bien carnales, que siempre, cuando hablo carnales, que son inmaduros en su fe, y siempre están calculando, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? La pregunta es, ¿amas a Dios? Y cuando tú te enamores de Dios y ames a Dios, no harás preguntas, vas a accionar en fe. Gloria al Señor.
Así que concluimos. Vivimos en esta dispensación de la gracia para vivir agradecidos, dando lo mejor, porque Dios te ama y te amó. Vivimos en esta nueva dispensación, en el poder del Espíritu Santo, andando en el Espíritu, no en la carne, porque andar en la carne es muerte. Andando en el Espíritu significa viviendo en esta nueva dispensación de gracia, en la cual el Espíritu Santo está dentro de ti y te da la capacidad de poder obedecer lo que no obedecías, de hacer lo que no hacías, siempre en el poder del Espíritu Santo. Salvo por la gracia de Dios. Amado por la gracia de Dios. Levantado siempre por la gracia de Dios. Y perdonado siempre por la gracia de Dios. Tenemos sobre nuestros pies. La gracia de Dios tiene muchas cosas más que las que he enseñado ahora. Tengan cuidado de no dejarse manipular por el diablo, el Señor reprenda. Que a veces le hace pensar que usted no es merecedor de nada. Pero déjeme decir una verdad. Usted no se merece nada, ni yo tampoco. Pero todo lo tenemos por gracia. Así que yo tengo todo porque Dios me ha dado todo. Y Él me ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Esa es la verdad que yo creo y que tú debes creer en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, te bendecimos, Señor, por las Escrituras. Te bendecimos por tu palabra reveladora. Te doy gracias por amarnos, Señor. Te doy gracias porque cuando vistes que no podíamos cumplir la ley, los mandamientos, que era imposible por nuestra carne, por nuestro pecado, tú hiciste un plan mejor. Y nos amas tanto, Señor, que enviaste a Jesús para morir y pagar nuestra deuda de pecado. Gracias, Padre, porque hoy somos libres y te podemos servir sin estar preocupados por pagar una deuda que jamás hubiéramos podido pagar. Gracias, Señor. Ahora nuestra vida es tuya para agradarte en todo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tomaremos las ofrendas.